del mensaje es viviendo en santidad. Y quisiera que me acompañaran a leer la primera carta de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer un par de versos nada más, del 14 al 16. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Dice la palabra del Señor: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Es mi propósito esta noche que podamos entender, amados, que como hijos que somos de un Dios santo, estamos llamados a vivir en santidad. No tenemos opción. Y quisiera recordarle que cuando usted y yo recibimos a Jesús en nuestro corazón, pues en ese momento cuando lo hicimos creyendo, ¿verdad? Lo hicimos con fe, le entregamos nuestro corazón, aceptamos a Jesús, recibimos el perdón de nuestros pecados. Y en ese momento, ese pecado que hacía justamente la separación entre nosotros y Dios, pero a partir de ahí, el Señor comenzó a obrar en nosotros su justificación y la santificación por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Esto es lo que nos dice la palabra. En Hebreos 10:10 dice: es esa voluntad, o sea, la voluntad del Padre, que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Así que cuando nosotros aceptamos, damos ese paso de fe, recibiendo a Jesús por fe, ¿verdad? Por lo que dice la palabra, que en Romanos, ¿verdad? 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces recibimos la salvación por fe. Y desde ese momento comienza un camino a la santidad. Pero antes de avanzar, quisiera aclarar algunos conceptos o algunas definiciones que se mencionan a lo largo de toda la Escritura, que tienen que ver con el tema de la santidad. Y ellos son lo que es las palabras santo, la palabra santificación o la palabra santificar, ¿verdad? Que al final pudiéramos usarlas indistintamente, pero realmente en cada apartado de las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tienen un contexto distinto. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, la palabra santo viene del hebreo kadosh. ¿Han escuchado ustedes la palabra kadosh? Y es cuando nos referimos exclusivamente a la santidad de Dios, como un atributo intrínseco a Él, ¿verdad? Como un atributo que a Él le pertenece y que lo define a Él. Y acá, en esa parte de la Biblia, bueno, en todo el Antiguo Testamento, se hace énfasis en la perfección de Dios, en su santidad, en su pureza, su majestad. Y pues básicamente podemos decir que es todo lo que se refiere a Dios, lo que Él es y lo que Él hace. Cuando ya este término lo aplicamos a personas, entonces ya el sentido cambia un poquito, porque ya no es justamente una santidad propia, sino que es una santidad emanada directamente de Dios. Y en ese sentido, la santidad quiere decir que la persona o una cosa ha sido separada para el servicio a Dios. Y la idea de santificar es justamente esa, ¿no? Separar una cosa para el servicio, para el uso divino. Entonces, en el Antiguo Testamento ustedes habrán leído que a los sacerdotes se les pedía santificar los utensilios que se iban a usar en el templo. De igual manera, a los cantores o a todos los que iban a servir en el templo tenían que santificarse. Era justamente eso, estar preparados para servir al Señor en el templo, ¿verdad? Para poder presentarse ante Él, que es toda santidad. Ya en el Nuevo Testamento, la palabra santo ya viene del griego agios, que el significado es parecido, pero es consagrado a Dios, separado, puesto aparte o purificado. Entonces acá ya la palabra se aplica a toda persona que es apartada para Dios. O sea, quiere decir devoción en el sentido de vivir una vida que agrada al Señor. Y es que, bueno, la palabra también nos dice, ¿verdad?, que ser santo es vivir sin mancha
ni arruga. Esa es la iglesia que el Señor espera venir a traer, ¿verdad? Y de la cual queremos ser parte. Una iglesia sin mancha y sin arruga, ¿verdad? Ni ninguna cosa semejante, porque la idea es que estemos enfocados en imitar y parecernos de alguna manera al Dios que servimos, que es santo. Y la otra palabra que se usa, bueno, que aparece en las Escrituras es santificación, ¿verdad? De hecho, esta palabra no existe ni la van a encontrar en el Antiguo Testamento, solamente en el Nuevo Testamento. Y es un estado progresivo, ¿verdad? Como efecto de la obediencia a la palabra de Dios, que comienza, como ya les mencionaba, cuando nacemos de nuevo, cuando damos ese paso de fe. Que es lo mismo opera con el crecimiento cristiano, cuando adquirimos madurez espiritual. Y Dios comenzó pues a hacernos como Cristo, y esa obra continúa todos los días. De hecho, Filipenses, que voy a leer varios versículos, ¿verdad? Si gustan nos pueden buscar, y si no, solamente los voy a ir leyendo, aunque sería bueno que los anotaran y en su casa pues pudieran leerlos más a detalle. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y es que nosotros debemos como creyentes buscar de una manera seria, no es una cuestión sencilla ni superflua, esto es una cuestión seria. Realmente el cristianismo lo empezamos a vivir, pero nuestro objetivo debería ser la santificación, ya que aunque cuando ya recibimos al Señor, Él nos santificó y nos justificó, pero ustedes saben que mientras estemos en este cuerpo carnal, vamos a seguir pecando, ¿verdad? Todos los días. Y dice la palabra que el que dice que no ha pecado le hace a él mentiroso. Entonces, el que levante la mano y diga: mano, yo nunca he pecado, yo no pequé este día, ya mintió, ¿verdad? Ya pecó. Entonces, por eso el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos 7, cuando habla del pecado que mora en nosotros, él dice: lo que yo debería hacer no lo hago, y lo que debo hacer lo hago, o sea, lo que no debo hacer lo hago. Entonces, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte miserable de mí, verdad? Y él menciona eso porque justamente estamos encapsulados en un cuerpo, ¿verdad?, que busca siempre hacer lo malo, que tiende a hacer lo malo, y pues es una lucha continua entre las obras de la carne y las obras del Espíritu. Pero ahí dependerá de cada uno de nosotros cuál es la tarea que vamos a hacer para poder vivir una vida que agrade al Señor, una vida en santidad. La buena noticia es, hermanos, que aunque somos imperfectos y que Dios lo sabe, ¿verdad?, debemos procurar esa santidad cada día, ¿verdad? Y Él nos ayuda, o sea, Él no nos ha dejado solos en esto. Él sabe que nos va a costar, pero debemos nosotros buscar la santidad. Ya vamos a leer más adelante varios versículos que nos respaldan y nos motivan realmente a hacerlo. Vamos a tratar de responder la pregunta: ¿por qué debemos vivir en santidad y qué debemos hacer para mantenernos viviendo de esa manera? De hecho, bueno, en resumen, la santidad la procuramos y dedicamos toda nuestra vida en obedecer su palabra, definitivamente, y demostramos esa voluntad espiritual de querer obrar para bien, o sea, de que nuestras acciones, nuestras palabras, que todo lo que nosotros hacemos realmente sea de agrado a Dios, cumpliendo sus leyes, sus normas, limpiándonos de todo pecado, limpiándonos de todo aquello que nos corrompe, tanto moralmente como éticamente, en todas las áreas de nuestra vida. Y únicamente el Señor, que nos ha dado ese poder, ese dominio, lograremos hacer esos cambios que necesitamos. Entonces vamos a responder esa pregunta, ¿verdad? ¿Por qué debemos vivir en santidad? Yo he punteado algunas cosas, son muchas más quizás, pero he considerado que estas son como las más importantes, ¿verdad? Quizás. En primer lugar, ¿por qué debemos vivir en santidad? Porque esa es la voluntad de Dios. Quiero que leamos en 1 Tesalonicenses 4, 3 y 7. Dice la palabra: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. El 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación.
Quisiera que usted en su casa leyera todos estos pasajes, los primeros 12 versículos de este capítulo. El título de Hechos se llama La vida que agrada a Dios. Si usted tiene dudas, bueno, ¿y cuál es la vida que agrada a Dios? Aquí está bien explicado, ¿verdad? ¿Cuál es la vida que agrada al Señor? Pero es la voluntad de Dios nuestra santificación. Para eso nos ha llamado Dios. Y es su plan que cada uno de nosotros nos apartemos de toda contaminación y vivamos una vida agradable a Él. Ahora, no es por nuestra voluntad que vamos a lograr llegar a ser santos, definitivamente no. Pero Él nos ha dado el poder para fortalecernos frente a la tentación y poder vencerla. La palabra dice en 2 Timoteo 1:7 que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Así que no estamos solos en esto, el Señor nos fortalece y nos ayuda a vencer la tentación. Y es su deseo, es su voluntad que nosotros vivamos así. Una segunda razón por qué debemos vivir en santidad es para cumplir el propósito por el cual estamos en este mundo. Claro que si usted no tiene claro cuál es su propósito, estamos un poco mal, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros no nacimos de casualidad, no estamos aquí congregados de pura casualidad. Todos tenemos un propósito, una misión que cumplir. Leamos por favor San Juan 17. San Juan 17, 18 y 19. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. El hecho de que Jesús mismo, o sea, Él se apartara a Él mismo para el propósito de Dios y cumplir su voluntad, eso es como la base también para nosotros, ¿verdad? Y el fundamento o la condición de que nosotros también seamos apartados para Él. O sea, somos santificados y enviados al mundo para hacer su voluntad, porque también Jesús fue enviado de la misma manera. Así que la santificación de Jesús debería ser nuestro modelo, ¿verdad? Y el poder para nuestra propia santificación también. Una tercera razón por qué debemos vivir en santidad es como testimonio de que nosotros pertenecemos a un nuevo reino. ¿Uno pertenece usted a un nuevo reino? Amén, por la gracia de Dios, por su misericordia, ahora ya no pertenecemos al reino de las tinieblas, pertenecemos al reino de los cielos, amén. Primera de Pedro 2:9, yo les dije que vamos a leer varios versículos, por si no leen en su casa, aquí va a leer bastante. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí hay un propósito santo, ¿no? Del por qué estamos aquí. Pero ahora que somos una nación santa, un pueblo separado, destinado a agradar a Dios, pues tenemos que comportarnos como tal. O sea, nuestro comportamiento antes de ser salvos, ¿qué reflejaba? Reflejaba lo que éramos en el mundo, las cosas que vivíamos allá. Pero ahora que pertenecemos a un reino de los cielos, al reino de Dios, nuestro comportamiento debería reflejar justamente que somos de ese reino, pero no lo contrario, ¿verdad? Entonces, de hecho, nuestra meta, como dice la palabra en Efesios 4:13, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo debería ser nuestra meta. Dice, se los voy a leer, Efesios, completo el versículo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa debería ser como nuestra meta, ¿verdad? Entonces, nuestro testimonio que estamos dando, ¿realmente considera usted que está mostrando las obras del reino de los cielos, o todavía su testimonio muestra las obras de las tinieblas de la cual Dios nos rescató? Entonces, si no estamos mostrando ese testimonio, debemos dar un paso, ¿verdad?, más para poder vivir en santidad, que es lo que Dios desea.
Una cuarta razón del por qué debemos vivir en santidad es porque somos templo de Dios. Primera de Corintios 6, 19 y 20. Dice la palabra del Señor: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, y el Señor nos recuerda de que usted no es autónomo, de que usted no puede decir, es mi cuerpo y qué, yo hago lo que quiera, yo me visto como quiera y hago lo que quiera y hago lo que sea. No es así, porque si usted fue comprado, usted ya no se pertenece, le pertenece a Dios. Y eso no solo es su cuerpo, es su mente, su espíritu, es todo usted, ¿verdad? Entonces es necesario que comprendamos que desde que rendimos nuestra vida a Jesús, todo el paquete estaba incluido, así que no, es todo para Dios, no hay exclusiones. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, nuestro compromiso es presentarnos santos, ¿verdad? No es otra cosa, y para eso debemos disponernos para que sea Dios quien tome el control total y absoluto de lo que somos, de lo que hacemos, de lo que pensamos y de lo que decimos. Amén. Y una razón más por la cual debemos vivir en santidad, y para mí es como crucial esto, es que dice la palabra en Hebreos 12:14 que sin santidad, ahí está. ¿Y usted quiere o no quiere ver al Señor? Si usted y yo anhelamos ver el rostro de Dios, al final para esto estamos aquí, y si no, ¿qué sentido tiene reunirnos y estar acá? Si no tenemos una esperanza bienaventurada de salvarnos y encontrarnos con el Padre, entonces, ¿qué hacemos aquí? Y lastimosamente, sin santidad no lo podemos ver. Así que necesitamos procurar la santidad en nuestras vidas y encontrarnos con Él cara a cara, que lleguemos al final de nuestra carrera y digamos, lo logré y aquí estoy, Señor. Pero si no queremos eso, si nuestro deseo no es ver al Señor, sigamos viviendo la vida como bien nos parece, pero no es ese el deseo de Dios. Amén. Así que me puede decir, bueno, hermana, y entonces, ¿cómo hacemos para vivir en santidad? Déjeme decirle que la única manera de vivir en santidad es permaneciendo en Jesús, no hay otra. Primera de Juan 3:6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Así que si usted permanece en Él, tiene la garantía de que no va a pecar. Eso dice la palabra, no lo digo yo. Así que permanezcamos en Él. Dice San Juan 15:4, cuando Jesús explicaba que pues Jesús es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Aquí lo representa muy bien. San Juan 15:4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y pareciera esto de que, bueno, la clave es permanecer en Jesús. Pareciera un concepto como un poco abstracto, un poco místico, ¿verdad? ¿Y qué es esto de permanecer en Jesús? La verdad es algo más práctico de lo que usted se imagina. Y en primer lugar, ¿verdad?, lo que debemos entender es que estamos unidos a Él, que es la vid verdadera, solo por su gracia y por su misericordia, ¿no? Fuimos injertados, de hecho, a esa vid por el Padre para poder llevar fruto. ¿Y quién es el fruto? O sea, si el Padre es el labrador, Jesús es la vid verdadera y usted y yo somos los pámpanos, somos las ramas, ¿quién es el fruto? El fruto es Jesús, Jesús mismo.
Si nosotros estamos conectados a la vid, que es Él, pues tenemos que dar el fruto que es el mismo. O sea, nosotros debemos reflejar a Jesús a donde quiera que vayamos. Ese es el objetivo y esa es la santidad. Entonces, permanecemos en Jesús cuando le obedecemos, cuando permitimos que su palabra llene nuestras mentes, dirija nuestra voluntad y se concrete en acciones. Pero voy a decirle algunas cosas más concretas de lo que significa permanecer en Jesús. La primera es, permanecer en Jesús es creer en Jesús, creer en Jesucristo y a su palabra. San Juan 6:56 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. O sea, para permanecer en Cristo, usted primero debe creer que Jesús es más que suficiente, es su único alimento espiritual que lo va a saciar y satisfacer, no el mundo. Y que Él es la fuente de agua viva que va a saciar toda su sed también. No hay más, ¿verdad? Pero debe creer usted que Él es todo para usted, que no necesita más, que Él es su plenitud. Permanecer en Jesús significa vivir en humilde dependencia de Él. Como ya decíamos, nosotros somos simples ramas. La rama por sí misma, si está despegada del árbol, ¿cree que si está cortada y tirada en el piso va a dar fruto? ¿Qué le va a pasar? Se va a secar. Cuando no estamos conectados a la vida, eso nos va a ocurrir, nos vamos a secar. No tenemos la capacidad de producir fruto por nosotros mismos, no podemos. Así que separados de mí, dice la palabra, nada podéis hacer, porque Él es el que nos da a la savia, nos sustenta. Así que la vid verdadera, que es Jesús, ¿verdad? Debemos estar nosotros conectados con Él para poder hacer que Él fluya a través nuestro. Y esa dependencia, porque hablamos de que permanecer en Jesús significa vivir en humilde dependencia con Él. Esa dependencia obviamente es humildad porque requiere también sumisión. Eso implicará, ¿verdad?, que si nosotros estamos sometidos a Él, o sea, que doblegamos el yo. O sea, no vamos a permitir que nuestro yo domine, sino que aquí es la voluntad de Dios, nos parezca o no. Y si en nosotros, así como el labrador, ¿verdad?, que cuida el árbol y ve que hay una rama que está podrida o que está polillada o que está con plaga, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Verdad? El Señor la va a podar, la va a cortar, ¿verdad? Y muchas veces estas cosas nos van a ocurrir en el camino a nuestra santificación. Seremos podados. ¿Por qué? Porque Dios necesita recortar aquellas cosas que no sirven, que están podridas, para que podamos dar fruto. Y saben que muchas veces esa poda no nos va a gustar, ¿verdad? Porque de hecho dice la palabra en Hebreos 12:11 que al presente ninguna disciplina es causa de gozo. Dice, se los voy a leer. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así que si el Señor o usted está pasando por una poda, espérese, ¿verdad? El Señor quiere que usted dé un fruto apacible de justicia. El Señor está interesado en que usted se arregle, porque si Dios no tuviera la paciencia, ¿qué haría? Este no está dando fruto, lo corto y que se queme en el infierno. Pero no, Dios es un Dios amoroso, un Dios cuidadoso, y Él está cuidándonos para que podamos dar fruto al final del camino, que ese fruto es Él, amén. Así que permaneciendo en Jesús significa también orar en todo tiempo. Y esa es una de las armas más poderosas que Dios nos ha dejado. En Efesios 6, donde se habla de la armadura de Dios, que muchos ya conocemos, al final, en el versículo 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La verdad es que una de las cosas a las que Satanás le tiene pánico, ¿sabe qué es?
a un cristiano que ora. No puede ver a un cristiano de rodillas porque tiembla. No se puede acercar. La tentación no va a llegar ahí porque estás cubierto, estás conectado con Dios. Y dice, oremos en el Espíritu. Si usted cuando ora también ora en lenguas, ahí no puede entender lo que usted y Dios están hablando. No puede acercarse. Así que usted pida al Señor que su Espíritu fluya en usted, ¿verdad? Y que usted esté orando permanentemente, no solo para las comidas, no solo cuando se levanta o se acuesta, sino todo el tiempo. Y usted va a notar la diferencia. Satanás huirá de usted, ¿verdad? Pero no es al revés, usted no tiene que huir de él. Él huirá de usted, pero usted tiene que llevar una vida consagrada. Tiene que buscarle a él en todo tiempo, tiene que buscar permanecer en él. Amén. Y debe permanecer también en las palabras de Cristo. San Juan 8, 31 y 32 dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y es que tenemos que querer permanecer en Cristo para una comunión más profunda con Él y para un mayor gozo. Definitivamente la palabra de Dios debe ser nuestra prioridad, haciendo una meditación constante de esta palabra y que nos podamos deleitar, como dice el Salmo 1, ¿verdad? De día y de noche. La palabra de Dios debe ser nuestra guía. Si usted lee, por ejemplo, los Proverbios, si usted lee los Evangelios, y ya no digamos las cartas paulinas, ahí hay más que suficiente material para que usted sepa cómo conducirse correctamente ante Dios. Pero si no lee, ¿cómo va a saber cómo conducirse? Y hasta el más mínimo acto de todo lo que hacemos en nuestro día a día debería estar iluminado por las enseñanzas de este libro. Dice la palabra en Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que hagamos de la palabra realmente nuestra meditación día con día, o sea, que no sea algo ocasional o solo cuando venimos a la iglesia, sino que sea una forma de mantenernos conectados con el Padre, con la vid verdadera. Permanecer en Jesús es la única forma que tenemos para vivir en santidad, no hay otra. Una forma más como mantenernos viviendo en santidad es obedeciendo los mandamientos de Cristo. San Juan 14, 23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Con quién? Con el que guarda su palabra. Entonces, a veces no solamente es necesario leer y retener la palabra, pero es importante, no digo que no, porque habemos muchos que somos muy cabezones de conocimiento, sabemos toda la escritura, pero cuando es hora de ponerla en práctica no hacemos nada, hacemos lo contrario. Entonces es necesario conocer la escritura, pero también ponerla en práctica, obedecer lo que la palabra nos dice. Y esa es la forma también de agradar a Dios, de buscar la santidad. Así que cada vez que nosotros obedecemos su palabra, si hay algo que de verdad le agrada a Dios, es la obediencia. Y si hay algo que le desagrada, la desobediencia, ¿verdad? Entonces busquemos agradarle a Él obedeciendo su palabra, obedeciendo sus mandamientos. También permanecemos en Jesús cuando le ofrecemos adoración y alabanza. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esta es otra forma muy linda de poder estar conectados con el Señor. Y no me refiero únicamente a entonar un corito, que una alabanza, o mientras estamos acá, que es parte también,
De hecho, los hermanos del grupo de alabanza nos dieron una explicación muy linda acerca de la diferencia entre lo que es alabanza y adoración, ¿verdad? Entonces, la adoración debe ser permanente, debe ser algo continuo en nuestra vida. Nuestra forma de vivir, nuestro estilo de vida debería ser adorar todo el tiempo. Y eso nos mantiene conectados con el Señor, ¿verdad? Es una adoración continua. Eso definitivamente le agrada a Dios y desagrada al enemigo. Por eso es que no tendrá ocasión de estar ahí molestándonos cuando ve a una persona, a un cristiano, en continua adoración. Y un elemento más de lo que significa permanecer en Jesús es renunciar a la impiedad y los deseos mundanos. Permanecer en el amor de Cristo significa amar lo que Cristo ama y aborrecer lo que Él aborrece. Tito 2:12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y Dios desea justamente eso, que nosotros renunciemos a la impiedad. Es decir, Él nos ha dado libre albedrío y nos ha dado dominio propio. O sea, Él, si quisiera, si fuéramos sus títeres, Él nos obligaría a actuar como Él quiere ya. Pero no es así. Cada uno es libre de actuar como bien le parece. Pero es una cuestión de decisión, ¿verdad? Yo decido este camino de la salvación y yo voy a luchar para llegar al final, porque la palabra dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y yo quiero llegar hasta el fin. Yo creo que usted también, si no, no estaría aquí. Que a pesar de la lluvia y todo, ha venido acá porque usted anhela un día encontrarse con el Señor. Dice Salmo 97:10. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Así que los que amáis a Jehová, los que amamos a Dios, aborrezcamos el mal, es lo que Dios aborrece. O sea, Dios, ya decíamos y siempre se menciona, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y de igual manera nosotros debemos aborrecer el pecado. Pero como decía Pablo, el pecado que mora en mí, ¿cómo hago para aborrecerlo? Solamente estando conectados con Él, porque cuando estamos conectados con Él, vamos a aborrecer lo que Él aborrece. Las cosas que nos gustaban ya no nos vamos a seguir, no nos gustando. Y yo siempre hacía la comparación. ¿Por qué cree al final que alguien que fue alcohólico termina aborreciendo el licor? Solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Porque alguien que es adicto a la pornografía termina aborreciéndola después. Solo Dios puede hacer ese cambio. Solo Dios puede hacer que usted, que lleva una vida de pecado, aborrezca esa forma de vida y ya no se jacte ni le haga falta. Aquel que consume cigarrillo, ¿verdad? Al final no es que lo esté anhelando y esté pensando en el cigarrillo todo el tiempo, sino que al final lo termina aborreciendo. Porque está conectado a la savia de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús aborrece el pecado. Entonces terminamos siendo como Él es. Amén. Así que usted y yo, amados hermanos, somos parte de un pueblo santo. Así que el Señor nos llama a una vida de santidad, que hay que procurarla, que hay que luchar también cada día, no en nuestras fuerzas, sino con la ayuda del Espíritu Santo. Tenemos que responder con una vida sin mancha, consagrada al Señor. Pero la única forma que decíamos es permaneciendo en Jesús. Es la única manera en que nos alejaremos cada vez más y más del pecado y estaremos llenos del Espíritu Santo.
¿verdad? Si usted quiere ser usado por Dios, usted tiene que purificarse y limpiarse, ¿verdad? Para que Dios lo tome en cuenta y pueda usar su vida. Pero si usted quiere seguir viviendo una vida de pecado, entonces se va a ir alejando y alejando más de Dios. Así que si le pedimos la guía al Espíritu Santo, Él también nos va a llevar a encontrarnos con Cristo en la eternidad y nos va a dar las fuerzas para vencer toda tentación. Ahora, la santidad y la pureza espiritual no debería ser considerada una carga, ¿verdad? Porque no podemos decir, no, hermana, entonces eso es muy difícil para mí, no es conmigo. No, la verdad es que debería ser una forma de demostrar amor hacia Dios por su salvación, por su misericordia, ¿no? Amor a Él y a su palabra. Ahora, ¿cuándo termina este proceso de la santificación? Hasta que usted y yo, el Señor nos lleve a su presencia. O si no, cuando Él venga por nosotros. Primera Tesalonicenses, ya casi terminamos, hermanos. No se me aflijan. Primera Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor venga por nosotros, ahí entonces podremos estar tranquilos y decir al fin, ¿verdad? Santificados completamente. Pero mientras estamos en este cuerpo hay que seguir peleando, ¿verdad? Cada día. Primera de Juan 3, ojalá haya anotado los versículos y los lea en su casa. Primera de Juan 3, 2, 3 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si esta es nuestra esperanza, como dice la palabra, esa esperanza de poder estar con Él y ser semejantes a Él, entonces purifiquemos nuestros corazones, nuestra vida. Quisiera terminar leyendo, puede ponerse de pie. Vamos a leer el último versículo, 2 Corintios, quiero que se quede con este texto en su corazón. 2 Corintios 7:1. Y dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? La promesa de la salvación, la promesa de encontrarnos con Él. Así que si tenemos esas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Que sea el Señor guiándonos, ayudándonos para que esa santidad se pueda perfeccionar día con día en nosotros. Permitámosle al Espíritu Santo que Él vaya transformando todas aquellas áreas de nuestra vida que todavía no están sometidas plenamente a su soberanía. Usted se conoce, usted sabe qué áreas de su vida todavía están carentes, ¿verdad? Todavía están a medias, necesitan una poda, quizás. Pero bien dijo Jesús que mejor es entrar sin un ojo, ¿verdad? O sin un brazo al reino de los cielos que entrar completo, irse de rumbo al infierno. Entonces, mejor dejémonos podar, mejor dejémonos que Él nos arregle el corazón, la mente, el cuerpo, lo que haga falta para que podamos llegar, aunque sea en pedazos, pero santificados. Bueno, yo prefiero llegar así a estar entera e irme al infierno, no sé, ¿qué opina usted? Así que démosle gracias a Dios por este tiempo, que el Señor nos ayude, hermanos, porque este camino es difícil, ¿verdad? No es fácil, pero es un camino que vale la pena. Amén. Amado Jesús, muchas gracias.